Claro, Pues preséntense. muy buenas tardes a todos, todas y todes. Ese es el saludo que siempre nuestra maestra Areli nos ha inculcado en dosis Claro, filosófica. incluso. Pues mi nombre es Lilia y el día de hoy vamos a presentar el tema sacrificio. La verdad es que hablar de sacrificio pues es muy amplio, ¿sí? Demasiado. En estos momentos pues vamos a ir acortando este término, porque de hecho yo me di a la tarea de investigar dos definiciones muy importantes Ahora de nos la, puedes comentar cuáles son. de Sí, la Real sí, Academia. claro, por favor. Pues menciona como sacrificio ofrenda a una sociedad en señal de homenaje o expiación, ¿sí? Ok. Nos vamos más a lo social. Otra definición sería acción o acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Eso también es un sacrificio, ¿no? Sí, claro. En alas del amor podemos hacer muchas cosas. Sí, es muy interesante, ¿no? Cómo se van entre dos ramas tan diferentes, pero aún así la religión trata de inculcar pues romantizar la religión, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, en mi investigación voy a hablar sobre Nietzsche, que habla mucho sobre la culpa, pero aún así en dos momentos igualmente. Es como de una parte en la que minimiza la culpa, pero aún así hay un sacrificio que lo va más en torno a la sangre, desde que un principio, desde la historia cultural, se hablaba del sacrificio como cosas que debes de dejar por cometer alguna falta. Por ejemplo, si tú robabas algo con tu mano, te amputaban la mano. Y así se iba como un sentido en el que era algo justo, pero no te creaba una culpa de haber cometido algo, sino que yo sé que cometí una falta y por ende voy a tener una consecuencia igual hasta perder la vida. Pero por otro momento está el sentido de culpa en el que tú creas una responsabilidad moral en la que tú te sientes culpable de haber hecho algo, aunque tengas o no una repercusión igual. Y habla mucho en que se va transformando de mediante la religión, porque antes de que el cristianismo estuviera, que el cristianismo cambia el concepto completamente, hay otros tipos de culpabilidad dentro del sacrificio que hace una persona o un sujeto. No sé si hayan investigado algo acerca de eso o algo que se compare. Pues mira, Michelle, voy a hablar sobre algo Sí, que claro, también habla, habla. encontré hablando de esto que hacemos a veces por sacrificio. Pues yo encontré también un poema muy interesante. De hecho, mientras investigaba sobre este tema, había muchos poemas, pero la mayoría van relacionados hacia el amor. Y hubo uno en especial que tiene que ver con nuestros antecedentes, ¿no? Hablando de la cultura, me voy a permitir leerlo. A Eugenio de Joseph Bronsky. Los ídolos de arcilla son tan fáciles de falsificar que propician rumores. Bajo relieves varios con cuerpos de serpientes y el alfabeto indescifrable de una lengua que ignoró siempre la conjunción. ¿Qué contarían si empezaran a hablar? Nada. Es el mejor de los casos, en el mejor de los casos, perdón, las victorias sobre las tribus vecinas y cabezas partidas. Creo que de ahí tenemos pues nuestra cultura, ¿no? Que lo hemos visto en aras del sacrificio. Carecemos a veces de lluvia y pues nuestros antecesores creían que haciendo sacrificios pues iba a haber lluvia, ¿no? El dios del maíz, el del fuego, bueno, sin número de dioses. Me encanta escucharlas, estoy fascinada y miren, me presento con el público, con el auditorio. Soy Mónica Astorga, soy profesora de asignatura en la licenciatura en Lengua y Literatura y tengo el honor y el placer de trabajar con la Academia de Filosofía y por supuesto conocer a Michelle, conocer a Lilia Rocío, que filosofía complementa muchísimo con la literatura. Y ahorita lo que comentaba, ¿no? Sacrificio, en un sacrificio yo estoy totalmente de acuerdo, conlleva también de pronto una culpa, ¿no? Y me estoy acordando de tantas cosas que tiempo va a faltar. Primero pienso en el héroe trágico, pienso en la catarsis, pero voy a sacar a colación a una escritora porque la estoy trabajando actualmente. Entonces,
haré referencia también a esos conceptos de catarsis y demás. Elena Garro. Elena Garro, ahorita estoy muy enfocada en el teatro de Elena Garro y me viene a la mente dos obras de teatro muy recomendadas, que son Los perros y es El rastro. En una hace alusión a la diosa Xilonen, la diosa del maíz, en la cual implicaba hacer un sacrificio a una niña de 12 años, se mataba, se le sacaba el corazón y se desollaba y el sacerdote utilizaba la piel. Elena Garro hace precisamente una alusión a un rapto, raptan a una niña de 12 años, en la cual a su vez su madre fue raptada. Entonces decía el personaje de la mamá, le decía a la niña, no menciones el nombre del fulano que quería raptársela, porque si lo mencionas, regresa como una especie de ritual ese sacrificio, porque si lo mencionas, si lo nombras, regresa. Y la niña es robada finalmente, ¿no? Es robada y ya al contarnos Elena a través del personaje de la madre el destino de ella, la historia de ella, pues conocemos el destino de la niña, ¿no? Entonces, finalmente, pues bueno, Elena hace esa analogía, ¿no? Y esa alusión también al sacrificio prehispánico, viendo cómo en ese momento, pues también siempre está esa víctima, ¿no? Y siempre va a haber un más fuerte y la sacrifica y la va a llevar definitivamente a la muerte, ¿no? Como en El rastro, que el marido es un feminicidio, básicamente. Y estamos abriendo temas bastante fuertes, ¿no? Y Elena hizo temas bastante fuertes como la violación, pues no, porque violan a la niña en Los perros. Es una violación y es un sacrificio también. Y es un sacrificio que le va a conllevar a la víctima una culpa, que es lo que Michelle atinadamente nos comentabas, ¿no? A la luz de Nietzsche, perdón. Entonces, y en el del rastro es un feminicidio y le dice, yo te mato, le dice el personaje, y te mato y cierra los ojos y le pide clemencia a la mujer, la protagonista, está embarazada. ¿Por qué? Porque me recuerdas, eres lo que no soy, porque por ti dejé todo. Ahí va lo que ambas han estado comentando. Sacrificio, culpa, culpa, sacrificio. Es como un círculo. Pero me callo para que sigamos comentando en torno a esto. A mí me llamó mucho la parte en la que hablaba sobre el destino. Es como que, o sea, el sacrificio siempre te va a llevar como de que es lo que estás destinado a hacer. Desde que los mayas sacrificaban, desde ese conocimiento que tenemos como mexicanos, que sacrificaban a las personas, pero ellos ya sabían que estaban destinados a algo, que lo hacían por alguien, por el más allá, por algo trascendental, que eran los dioses, para conseguir o para darle una mejor calidad a las personas que ellos añoraban o a su pueblo. Y era como de que, o sea, sacrificio tiene que ver con ese destino o ahora es como de que, bueno, hay algo que yo tengo que sacrificar y estoy destinado a sacrificarlo para un bien. O sea, ya no es tanto como en la vida misma, pero pierdes una parte de tu alma al sacrificar algo, ¿sabes? Como a mí me añora comer, amo comer, disfruto comer todo, pero sacrifico algo estético por disfrutar algo, porque es algo que la sociedad me impone, porque también el sacrificio es algo que te impone una sociedad, una comunidad, es dejar algo que tú aprecias pero que no se acepta por el bien de los demás, es algo que tienes que dejar, algo que abandonas, algo que sufres por ello, o sea, si no es sufrir por ello, no es sacrificio, o sea, yo dejaría de comer sodas, de tomar sodas, de comer tortas, de comer carne, porque para algunas comunidades el comer carne es algo abominable, algo de sufrimiento para alguien más. Yo tengo que sacrificar para que alguien más no se sacrifique, para que ese algo siga vivo. Pero ¿será un sacrificio bueno o un sacrificio malo? ¿Tendrá sacrificio bueno y malo?
También habla de eso Nietzsche, porque habla en la genealogía de la moral, habla cómo existen esas dos pendientes en las que se entabla cómo sacrificar algo puede llevarte religiosamente a el cielo o al infierno, porque estás en un camino de la tierra, o sea, la tierra es como un lugar de paso y en la religión ven como el cielo y el infierno como el final de tu destino. Si tú sacrificas todo en la tierra, que es algo que estás viendo en este momento, que estás viviendo, que estás sintiendo, por algo que culturalmente en la religión se habla, mas nunca se puede revelar realmente hasta que sucede, que es llegar al cielo o al infierno. Tienes que sacrificar todo por ese más allá para poder llegar a él. Pero ¿cómo puedes saber si estás haciendo lo correcto? Si ese alguien más es otra persona igual a ti, es otro humano que está en esta tierra, que no sabe cómo se va a llegar al cielo, pero aún así te guía de una forma en la que tú plenamente confías. Bueno, mira, esto que dices me parece muy interesante porque mencionas que el que se sacrifica no lo hace notar, ¿no? Y esa es parte del sacrificio, ¿no? En la cultura en donde se profesa lo Veda, así lo investigué, em, en el libro de René Girard se menciona, ¿no? Que un asesinato puede volverse invisible, ¿no? Es la necesidad de la cultura hacerlo invisible para que no se vea como asesinato, ¿no? Y desde ahí, bueno, no nada más en el ámbito de los asesinatos, ¿no? Si nos sacrificamos por amor, pues también lo invisibilizamos como para que no vea que estamos sufriendo, ¿no? Em, Otra cosa que comentas también me llama la atención, ¿no? De los niveles en donde el victimario, pues igual René Girard menciona que el primer nivel sería el hombre, luego los animales y a lo último los vegetales. Entonces, el victimario prácticamente es el que se pone en el último nivel. ¿Sí? Obviamente, estamos hablando que al victimario no le vas a preguntar, ¿no? Hablando de un sacrificio dentro de la cultura, ¿no? No le vas a preguntar si eso es lo que quiere. Más bien los que tienen la razón o la verdad o las creencias de la verdad son justamente los que dan ese significado, ¿no? El por qué están haciendo el sacrificio, pero no le están preguntando al victimario si quiere ser sacrificado, ¿no? Sí, y fíjense, ahorita pensando y siguiendo también, no perdernos de esto que hablábamos de Elena Garro, eh, pues nosotros somos sociedad occidental, ¿no? Definitivamente. Pienso, estaba leyendo por ahí hace unos días y también en referencia a clases que he dado, temas que se han prestado dar, y el mito del exilio. O sea, haz de cuenta, no sé cómo explicar. Y me puse a pensar en muchas cosas, incluso de mi infancia con ese tema, ¿no? Me llevó a pensar muchas cosas. Definitivamente y sin ánimo de meterse con una o tal religión, sino simplemente, bueno, culturalmente, la religión que nos ha formado, digamos, a Occidente, pues es la religión católica, ¿no? El judio-cristianismo. Y dice, bueno, desde un principio estamos iniciados y estamos echados, fuimos echados del paraíso. Y ese mito del exilio lo traemos, y muchos asuntos dentro de la literatura lo manejan, ¿no? Esa búsqueda o ese sentirte exiliado en busca, pues, de ese gran paraíso. ¿No? Borges lo plantea en una de sus conferencias reunidas en un libro que se llama Arte Poética, y la conferencia se llama El arte de contar historias, y lo hace en, en relación, perdón, a la Ilíada. Dice, las historias que más nos gustan y la lectura de la Ilíada, dice, es, sí, la cólera de Aquiles, pero también es el relato de los vencidos. ¿No? De saber que está una ciudad en llamas y voy tras voy lucho a pesar de que sé que ya la tengo perdida. Entonces, también lo mismo dice
los evangelios. Dice, la historia de Jesús es una historia que se puede interpretar o se puede leer de tres formas. Un Dios que muere por su pueblo, un, un, un Dios que se hace hombre, se carnaliza, y un Dios, un hombre que se creía Dios y que lo deja solo su Dios, ¿no? Entonces, y va directo también al sacrificio. Entonces, y precisamente ese sacrificio generando culpa, ¿no? Te lo digo, o sea, me acordé también ahorita que decías, pues yo sacrifico, si me tomo una soda, a mí, de niña a mí me enseñaron, es que para poder lograr algo tienes que sacrificarte. Para poder todo, todo. Si quieres tener, y es terriblemente marca, igual nosotras pues tenemos, no sé, hemos revisado diferentes autores o diferentes perspectivas y un poco tenemos una actitud crítica distinta, ¿no? Pero es algo que definitivamente nos marca. Y a mí me decían, si tú no sacrificas algo, no vas a tener esto. Si tú no te sacrificas, no es buena mamá. Si tú no te sacrificas por tus alumnos, das todo de ti, sangre, y te olvidas de ti, porque ese es otro punto también. No sé, ustedes a la luz de la filosofía, ilústrenme. El sacrificio implica anularte totalmente. ¿Sí? Que es lo que pasa también en estas obras de teatro de Elena Garro. Es el personaje femenino, la mujer, su cuerpo no existe, anulado, porque posee. Y lo que tú pienses y lo que tú sientas. Lo mismo el protagonista del Rastro. Yo dejé todo por ti, todavía le dice, yo dejé de ver a mi madre, yo dejé de ver todo, tú eres la víbora más víbora, yo por seguir tras tus enaguas, por poseer tu cuerpo, dejé todo y por eso me lo regresas como con la vida y la puñala. Sí, entonces también el sacrificio es anularte. A mí me han dicho, o sea, primero los demás y después los demás. Sacrifícate por tu hija, por tu hermana, por etcétera, 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 porque además a través de ello vas a alcanzar algo, quién sabe dónde y quién sabe cuánto. No sé qué piensen o a ver, ilumínenme. Bueno, de hecho, pues nuestra cultura mexicana principalmente estamos bombardeados, ¿no? Por este término de sacrifícate, sacrifícate, tú eres la mamá, tú necesitas, me acuerdo de una historia que en algún momento por ahí la leí, en donde se decía que una mamá al dar de comer pollo, principalmente pollo, ofrecía las mejores piezas a los hijos y ella se quedaba con las patitas de pollo, ¿no? Era el sacrificio, ¿no? Nuestra cultura de dar lo mejor a los demás y pues no tan peor para nosotros, pero por lo menos no lo mejor para nosotros, que debería de ser lo contrario, ¿no? Porque Sí. también René Girard menciona un término de chivo expiatorio, ¿sí? Chivo expiatorio como aquella persona que pues está en medio, ¿no? En medio de una situación. Lo voy a poner como un ejemplo. El padre, la madre que están en una situación de divorcio, obviamente tienen que sacrificarse a alguien, ¿no? A lo mejor tenemos a un hijo que presente asma y desde ahí está generando un vínculo para los padres, ¿sí? Y pues bueno, es el chivo expiatorio, ¿no? Se le da un término dentro de lo que es la filosofía, pues algo similar, ¿no? Bueno, yo lo estoy viendo tal vez desde el Sí. punto de vista psicológico, porque también Ujú, es un sí. término que se usa en Ah, sí. psicología. Lilia es psicóloga también. Está en su segunda carrera para expandir su conocimiento. Muy impresionante. Y muy padre, he aprendido mucho de la Qué bueno. filosofía. Sí, he visto cómo has crecido y está impresionante también de cómo se comentan las cosas de diferente manera, ¿no? Desde la perspectiva de cada uno. Por ejemplo, yo escuché lo que estabas diciendo y dije yo, estoy empezando desde que está impuesto el sacrificio femenino en México por cualquier lado. No hay un lugar que no diga las mujeres no se sacrifican, pero aún así, aunque no se habla de ese tema, existe. Existe para todas. Todas las mujeres desde que estamos en la tierra sacrificamos algo, dependiendo de cada situación. Pero las principales son las que ya son madres, que son abuelas, que ya
han procreado porque se les dio ese papel en la vida de una mexicana, que es sacrificar todo por los demás, por la familia. Aunque yo no sostenga la familia porque está impuesta por un hombre, que el hombre está pues proveyendo y siendo el jefe de la familia, la mujer da el doble para que todos estén sentimentalmente bien. Ella pone en niveles, como comentábamos, se pone la ponen como victimaria al final, en todos los rasgos. La abuela es más victimaria que la madre, que es nada más de pueden ser una cantidad pequeña de hijos, pero aún así cada uno conlleva un sacrificio diferente. Y hasta arriba está el padre o el abuelo, que es completamente diferente esa jerarquía, ¿no? Que es jerárquico ese tipo de sacrificios, pero aún así pueden ser sacrificios que no son ni siquiera para una misma, que nuestra cuerpo sufre, que nuestra mente sufre, nuestra salud sufre, pero ese sacrificio no es para nosotros. Las mujeres sacrifican todo por los demás y retribuirlo es sentirse aliviado de que los demás no sufren y minimizamos el sacrificio de alguien, de nosotras, de las mujeres, de sus cuerpos, de su conocimiento. Toda la historia ha sido de mujeres sacrificadas en todos los sentidos, en el alma, en el cuerpo. La religión ha sacrificado muchas mujeres, aún las sigue sacrificando, aunque no sean cuerpo, que nosotros sepamos. Han sacrificado el conocimiento. ¿Qué mujer ha sido valorada que no haya sido por encima de un hombre en la religión, en la historia? Todo es un sacrificio como en un punto diferente porque nos hacen sentir culpa por la hegemonía del país o del mundo o del continente. Un sacrificio de, pues no sé, de una madre simplemente dando un pedazo de pollo. Tiene toda una historia. Tiene la historia de que no había comida y la mujer no era valiosa. Tenía que sacrificarse por el hombre y por su hijo, que eran más valiosos, porque ella tenía el sentido de culpa de que nació mujer y tiene que cuidar de los demás. Todo así puede ser un ciclo enorme desde el que la mujer se sacrifica por todo. Sócrates tenía una esposa. Su esposa sacrificó todo y él aún así, cuando se sacrificó él, ¿qué valor tenía la mujer al quedarse sola? Ella sacrificó su amor por su esposo para que él pudiera sacrificarse por su conocimiento. Ahí no, ahí ella sacrificó su amor y él sacrificó su conocimiento. Fíjate que ahorita que mencionas a los griegos, leí que Platón estaba en contra de las expresiones literarias, ¿no? Wow. En tanto la violencia, o sea, no permitía que hubiera imágenes en donde se viera la violencia, porque pues todos recordamos en la República de Platón, pues quería algo, una sociedad perfecta, ¿no? Y Sí. desde ahí, pues se ve, ¿no? La forma de invisibilizar la situación de la violencia, ¿no? O el sacrificio como tal, o sea, él no permitía que hubiera obras expuestas Sí. al público. Nietzsche habla mucho en una parte igual en la genealogía de la moral, en la que dice precisamente sobre su primer momento en el que habla sobre el sacrificio, que el derecho aparece entonces con la violencia, que es donde empieza pues un vicio de la sociedad por crear justicia, desde ya no un punto platónico, porque pues sí, Platón quería un mundo pues demasiado ideal, demasiado ideal, y desde ahí era como de que no quería censurar todo, ¿no? Pero Nietzsche habla de que pues ya había religión. La religión es como de no hay nada de malo en tener culpa. No hay nada de malo en ocultar la culpa, pero tienes que ser consciente de que esa culpa existe en ti. No puedes ignorar que no eres culpable de nada. Siempre debes de sacrificar algo para ser humano, para ser ese ser que puede ir más allá. Si no sacrificas nada, no estás valorando lo que se sacrificó antes por ti. Es igual como mencionaba Mónica, que es un ciclo.
un ciclo del sacrificio, de la culpa, el sufrimiento, el miedo, porque así era como se liberó la culpa en la religión, induciendo al miedo, de la tragedia exactamente, literariamente, que las obras ponían desde un ámbito también religioso, si no me equivoco, que toda pérdida era una tragedia que se debía de tomar románticamente o como de temor. Exactamente, y de ahí viene la catarsis trágica. Ujú. La catarsis trágica provoca una doble vía, ¿no? Provoca terror y compasión. Te da Sí, terror lo que le está pasando al héroe trágico, ajá, pero al mismo tiempo tienes una compasión. Ahí por está el clarísimo, sacrificio clarísimo, romantizado, clarísimo. pero Terror aún y así nos hace sentir una sensación de, bueno, una sensación en sí, ¿no? libera- Nos hace de de liberación. liberación, pero, o sea, alguien está sufriendo, pero aún así nuestra propia cultura nos hace sentir ese algo que no es solamente para revelarte, sino para liberarte de una forma en la que te estás sacrificando igualmente como la persona que estás viendo, como la que Exacto. estás leyendo. O sea, me libero en él. Lo mismo sucede con la comedia. Mm, Lo mismo sucede ujú, con nada más que es desde un plano más moral. La ajá, risa es una liberación de decir, el que tiene el defecto es el otro, no yo. O si lo tengo, ahorita el que está en la mira es el otro. La catarsis trágica es siento terror porque me voy a portar bien, voy a seguir las instrucciones de los dioses, las leyes divinas y las leyes terrenales, pero al mismo tiempo compasión, híjole, puedo ser yo y exacto. liberas. Era Sí, una liberación, pues en dual, ¿no? sí. No, pues es como que te influye, ¿no? O sea, son influencias de otros entes, otros conocimientos que pueden perjudicar o no perjudicar porque no sabemos bueno, yo no sé que el sufrimiento tenga en sí un fin. ¿Qué fin aparte del religioso podría darme? Porque todo mi sufrimiento va en torno a, bueno, es que esto puede en mi espíritu, no religioso, en mi espíritu o en mi ser, castigarme propiamente, ya no induciendo, ya no poniendo a un Dios por delante, sino mi ser, que siento que mi ser es más allá de mi cuerpo. Puede lastimar mi ser, pero no mi cuerpo. Y digo, ¿es un fin bueno? ¿Es un fin en sí? ¿Estaría bien? O sea, ya estoy poniendo lo moral, el valor moral de el bien y el mal en el sacrificio. No, y además el sacrificio empieza directamente a través de la cuerpa, ¿no? De la cuerpa y el cuerpo. Si la, pues pienso también en las tragedias, pienso también en el mismo Shakespeare, ¿no? Ujú, Pienso en en las dos obras cortas de Elena Garro, o sea, y en el sacrificio prehispánico, ¿no? A través, sacrificas el cuerpo, la cuerpa, y a través, es la vía, pues Jesucristo, ¿no? ujú. Es la vía para llegar, acceder a otro plan. Sí, y bueno, yo me pregunto, ¿cómo se sentirán las personas que no tienen esa creencia o eso en qué creer o en qué plantar su espíritu, sacrificar y aún siguen con una ideología de sacrificio? Y mira, Michelle Lili. Liliano y público en general, voy a tocar un tema muy delicado y yo creo que el tiempo se nos está terminando. Pienso en las personas, sobre todo jóvenes, adolescentes, que se infringen daño a sí mismos, que se laceran su cuerpo, que se lo lastiman, que se sacrifican. ¿Por qué? Porque traen arrastrando un dolor, porque traen arrastrando em, todo este asunto del deber soy como quieren que sea, o me pasó algo, o fui abusado, o fui abusada, y ahí viene de nuevo, ¿no? El dolor, y me provoco dolor para expiar eso que creo yo que estoy mal, Para que soy yo. soltar, ¿no? Para sanarlo, me lo merezco, me lo merezco. Entonces, yo creo que no sé, a lo mejor estoy viendo de una manera muy utópica, muy idealista, pero yo creo
que no, o sea, o sea, y luego aparte te estás, se lastiman y vuelve lo mismo, más culpa, ¿no? Entonces, este, no sé, lo dejo a que todos lo reflexionemos porque este es un espacio de reflexión, un espacio de preguntarnos, porque yo me llevo el día de hoy una pregunta, bueno, ¿de verdad se tiene uno que sacrificar para? Sí, 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 de pronto, pero si quiero, no sé, terminar un trabajo, pues no se va a hacer solo, ¿no? No me voy a ir de fiesta o no me voy a ir a cotorrear con mis amigas o con mis amigos y el trabajo se va a hacer así solito. Sí, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero un sacrificio que implique un dolor, esa es mi pregunta, ¿no? Que me llevo el día de hoy. Porque también es eso, si sacrificas cosas, no te tomas la soda para bajar de peso, ¿no? Pero Ujú. no estás lastimando tu cuerpo, ya que si te provocas un vómito, ya que si te provocas, ahí sí estás lastimando tu cuerpo, y estás sacrificando, provocando un dolor. Esa es la línea delgada que me llevo yo de reflexión, incluso desde que supe que iba a ser este tema, ¿no? Bueno, esa es como una pregunta que podríamos analizar. O sea, realmente yo me pregunté después de que preguntaste, ¿realmente tiene que ser doloroso físicamente para hacer un sufrimiento? O sea, el sufrimiento tiene niveles realmente, o sea, para que sea un sacrificio. O sea, no como, vomito ya es sacrificio. ¿Cómo llega a ese punto? Bueno, imposible no meternos en el ámbito de la psicología cuando, Adelante. cuando hablamos de la víctima. Hay un perfil, de hecho, para personas que están pasando por todos estos procesos. Definitivamente tiene que ver el autoestima. Ok. Em, pues creo que también habrá gente que no quiera sacrificar nada, ¿no? Y ya ahí lo Claro. estamos, el lado opuesto, ¿no? Y ahí Ujú. ya lo estamos viendo como no tan, algo que no necesariamente tenga que llegar al dolor, porque en nuestra sociedad creo que sacrificamos muchas cosas, ¿no? El tiempo, los espacios, ir al cine por investigar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, también nuestra cultura nos ha enseñado que por sacrificios se obtienen cosas, ¿no? Y que implica un dolor, ¿no? Ay, que implica un dolor, claro. Pues sí, ¿no? O sea, todo es el nivel de algo. Es interpretando uno mismo cómo es ese sentimiento, analizándolo desde el conocimiento que se imparte la historia de ese mismo sujeto. Porque tienes que practicarlo para poder interpretarlo. Si no, ¿qué opinión se podría adquirir de esa persona? Puedes verlo desde afuera en la otra persona, identificarte con ella, aunque no hayas percibido esa práctica como un sacrificio. Y llevaría mucho a lo psicológico, pero aún así el conocimiento de esa persona es algo que trasciende desde siglos atrás, que va consiguiendo algo que tiene una magnitud cultural. Sí, fíjate, yo me encontré, perdón, me encontré, falta de La costumbre, costumbre. me encontré por ahí una investigación de Zúñiga. El tema es obediencia y moral, ¿sí? Y él menciona que en este tipo de sacrificios, pues lo básico, a ver, lo voy Sí, a, sí, sí, lo voy adelante, a retomar adelante. para no decir cosas, barbaridades. Sin problema. Sí, Adelante. bueno, ya aquí retomándolo. Se necesita un grado de conciencia, ¿no? Él lo menciona como lo importante, porque también hace referencia que no tiene que ver con lo intelectual, ¿sí? O sea, podemos ver personas en la actualidad que pueden tener un gran cargo y también están sufriendo ese sacrificio, o sea, no tiene nada que ver con el intelecto, Ujú. sino más bien es el grado de conciencia, o sea, qué tanto me Mm. conozco, qué tanto voy a permitir en mi persona y desde ahí valorar, sí, valorar, a ver, en realidad tengo que sacrificar esto. Sí, él hace esa aportación y él se va más a la moral cristiana, que de hecho tiene que ver todos los antecedentes que hemos estado comentando, también tenemos una gran influencia con la religión.
Este programa pues no es para criticar alguna religión en especial, pero sí en la consigna de que pues hay ciertos parámetros, ¿no? Que nos van dando como un moldeamiento, ¿no? Al ser humano. Sí, no, pues es que sí, no se puede hablar de sufrimiento sin hablar de religión y cada uno tiene su propio concepto. Pueden agarrarlo desde una forma y que cada persona que pues decrete en esa religión, tomarlo y interpretarlo y crearlo en su vida. Aún desde su propia perspectiva, tiene una influencia en su religión. Va de la mano con esa enseñanza porque no todos se sacrifican de la misma manera. Pueden rezar e inclinarse 158 veces, por ejemplo, los budistas, para rezar a alguien que ya dejó la tierra. Pero puede haber personas que solamente lo hacen de una forma espiritual y no física, para representar o orar por esa persona que ha dejado la tierra. Y aún así es un sacrificio para un mismo fin. Y no es que sea algo bueno o algo malo, es simplemente la forma de liberar pues su propia pena, su propio miedo de la persona que dejó el mundo y valoraban. Y es un sacrificio que están dispuestos a hacer, porque la otra persona era de un significado fuerte en su historia y la religión les ha dado esa puerta de poder sacrificar algo de ellos para poder contactar o tener un vínculo después de la muerte de alguien. Es cierto, de pronto, es cierto, perdón me emocioné. Sí, Es que lo que dices, Michelle, estás planteando como el sacrificio también como una especie de liberación. sí. Y fíjate que a través de la literatura Ujú, es como una especie, pues, sí, definitivamente ritual, definitivamente. Y al leer o al enfrentarnos a historias como las tragedias griegas o la Ilíada, por ejemplo, o estos textos de Elena Garro y de muchos otros autores que manejan, el ejercicio de leerlo es un ejercicio catártico de liberación a través del otro. Y a través del otro liberamos nuestros propios miedos, decías, nuestras ujú, propias angustias. ujú. Me encantó. Y bueno, también Nietzsche habla sobre que los fenómenos del sacrificio, de los que él habla, que son uno delante de la culpa y otro sin tener culpa, es que son fenómenos antiéticos, que el sufrimiento y la culpa van también de la mano con lo contrario, que es la felicidad, que es lo que hablábamos, una persona que no quiere sacrificar nada, pero quiere ser feliz a toda costa. Y aún así, aunque esta no sacrifica nada, es plena y está como de, los dos defienden los dos ámbitos de la culpa, el sufrimiento y la felicidad y la anodina, que es de lo que habla, eh, tienen una defensa, que las dos van en el mismo camino de su defensa, aunque sean como opuestos como el cielo y el infierno, y dan como un concepto que tenemos de Occidente, que es, soy feliz porque yo no sacrifico nada, me pongo ante todo primero yo. Y los otros es de que yo soy pleno porque yo sacrifico todo y sé que tendré una recompensa. Sé que habrá algo más de lo que yo ya haya dejado. Por ejemplo, yo hoy dejé bolsas en el edificio para donar porque soy consciente de que hay muchas personas en las carreras que no viven aquí y que acaban de entrar y que tienen necesidades y que yo tengo algo de más y que estoy plena al dejar algo que realmente no utilizo para que alguien más le dé un uso óptimo, que un uso completo, que yo las tenía ya guardadas así de que, ay, años ahí y están casi nuevas y aún así no las había usado y digo, alguien más puede utilizarlas y yo conozco a alguien que sí y conozco a personas que sí. Y es como un sacrificio bueno, que yo a mi opinión, a mi moral, es bueno, porque yo lo veo desde un privilegio mío que alguien más debería de tenerlo. Es desde mi moral occidental, que es la que tengo. Yo no he podido ir a Oriente a experimentarlo, pero aún así tengo esa,
pues existe el internet, ¿no? Ya, gracias a Dios, porque ¿quién hubiera interpretado hace muchos años antes del internet y la comunicación que había diferentes sacrificios? Dependiendo de la ubicación geográfica, porque obviamente hay diferentes interpretaciones, hay diferentes desarrollos culturales y el sufrimiento oriental, bueno, el sacrificio oriental o la felicidad oriental es pues interpretada de una manera distinta, con su historia, con las dinastías, el budaísmo, que es algo que aquí apenas se ha adquirido como algo cultural para personas porque se sienten identificadas, pero el origen viene de Oriente. Ese sacrificio, las costumbres, porque las costumbres, el sacrificio es una costumbre religiosa, es una costumbre de un concepto de trascendente y se han adaptado a a los diferentes conocimientos, a las diferentes culturas, que es lo principal para el sacrificio, ¿no? Pues emplearse en una cultura, pero de diferente forma. En todas las culturas habrá un diferente concepto de sacrificio. En todas las comunidades habrá un diferente concepto de sacrificio. Nosotros sacrificamos, por ejemplo, el agua. Nosotros tenemos una cultura de sacrificar dinero para poner un tinaco, donde en lugares como Monterrey, que no tenían esa cultura de un tinaco, ahora sufren por no tener uno. Pero nosotros sacrificamos dinero por un tinaco porque sabemos que no tenemos agua. Y sacrificamos vivir aquí, tener un tinaco y tener las posibilidades de guardarlo. O sea, de guardar agua. Ese concepto no lo tienen los demás. No sacrifican, no sé, bañarse 5 minutos. No sacrifican su tiempo, no disfrutan. Ellos disfrutan su baño mucho más que nosotros, suponíamos. Y nosotros 5 minutos, el agua se nos va a acabar. Y ellos es como, yo puedo disfrutar del agua y no la necesito sacrificar. Pero llega un momento en el que ya no tienen la opción de disfrutar el agua y piensan que habrían hecho bien por un sacrificio. Ahora bien, el ejemplo que diste de las bolsas que diste, bueno, realmente estaba leyendo unas cosas sobre la Nueva España, ¿no? Que una de las, que donde surge todo este asunto de donar y demás y todo este rollo, precisamente tiene una connotación también religiosa y lo daban, ¿no? Se daban para los que eran más ricos, para un poco, tapar un poco esa pobreza que había con las periferias sociales, como eran los indígenas, como eran los esclavos, y daban, pues bueno, lo que ya no querían. ¿Y por qué no mejor dar lo que amamos, lo que queremos? Y siempre lo he cuestionado, es bien fácil dar lo que no queremos, ¿no? O sacrificar algo que no queremos, pero sacrifica de veras, puta, tengo esta galleta y neta me la quiero comer, tengo mucha hambre, la neta me muero de hambre, pero te la doy, Michelle. O sea, y eso lo traemos desde la cultura novohispana, ¿eh? Para tapar todo el rollo que hacían, quedar bien con la religión, quedar muy bien y aquí están las monedas porque tengo mucho dinero y pues bueno, no quiero sentirme tan culpable de tener tanto dinero y bueno, ahí te tiro con la ropa que no quiero. Así era en la Nueva España, así era precisamente. Entonces estamos entendiendo que sacrificarse es como que salir de la zona de confort, porque necesitamos cosas, pero no somos capaces de darlas, ¿no? Ahí sería el gran sentido del sacrificio, Eso es ¿no? muy occidental también. Ajá, aparte de que eso sería un término muy occidental. Y ahora yo siento culpa por haber dado las bolsas. Pero es como de, es que tienes razón. O sea, tienes razón. O sea, Pero porque yo no te sientas así, Michelle, porque es una cultura, tú Sí, es lo haces una a cultura, propósito. pero es como de que, wow, me abriste la mente así de que ahora yo sé que tengo esa conciencia de que, ¿por qué no dejo lo que amo para alguien más y que lo amo igual? ¿Por qué dejo lo que yo no amo para que alguien sí lo ame, pensando que lo va a amar más que yo o valorar? O sea, yo sacrifiqué algo, pero realmente lo estoy sacrificando. Es que hasta yo de que, o sea, yo tenía una ideología diferente. Yo era de, voy a dar algo que yo no estoy utilizando.
Pero ese conocimiento, no, o sea, no te sientas mal, es como de que me llegó a la mente y lo voy a valorar de ahora en adelante, lo voy a pensar de ahora en adelante, porque era algo que yo no tenía en conciencia que estaba siendo interpretada por esa cultura en la que dejo lo que no me sirve, dejo lo que alguien más puede utilizar, pero no lo que yo estoy utilizando. No dejo, por ejemplo, ay, ya ni me acuerdo cómo se llaman, a los que le llamaban los perros, que eran los que no vivían con nada, pero aún así ellos, pues si tú les dices, dame tu barril, te va a decir, pues tómalo, no lo necesito, no necesito ni un plato para tomar agua. Pero ojo, Michelle, aquí también te da la culpa. ¿Y qué tiene de malo que tengas, por ejemplo? ¿Sí me explico? Tener, Ahí viene. sí, es no un tiene, círculo. ¿qué es lo que pasa precisamente en la Nueva España? Ahora, ¿sabes qué? El rico le tiene que dar al pobre a fuerzas, ¿no? No, tenemos que compartirnos y tenemos que darnos entre todos, pero, o sea, ¿qué tiene de malo que tú tengas algo de más? Y no porque tengas algo de más te vas a tener que privar de algo que te gusta, ¿no? Y a fuerzas tengas que dar algo que ames. No, pero sí hay que verlas. Bueno, ustedes son filósofas y demás, hay Sí, que ver esas dos no, perspectivas, ¿no? Y desde la perspectiva cultural que estamos revisando. y aparte, pues estamos haciendo este análisis del sacrificio, recordándoles cuál es el tema, pero con esto no quiere decir que necesariamente deba de existir un ser humano que se tenga que estar sacrificando todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí, somos parte de esas elecciones. Y ni Tenemos tampoco la tiene nada de malo elección. tener, ¿no? Yo agradezco que estoy en este tiempo, que tengo la elección de sacrificar o no. Y hay un concepto, por que te interrumpa, mi Sí, no hay queridísima problema, Michelle, adelante, la adelante. culpa. Ese es el punto. La La culpa. culpa nos hace hacer sacrificios. Sí, porque podríamos hacerlos sin esos conceptos y no tendríamos ese sentimiento, porque eso es lo que invaden nuestra moral, invaden nuestro sentimiento, nos crean ese miedo al rechazo de ese algo que ni siquiera sabemos qué es, está por ahí en nuestra cabeza, en nuestras ideas, que nos consume la culpa, pero desde una enseñanza cultural, una idea, un idealismo religioso, un idealismo espiritual, un idealismo de conformidad, de ética, todo la convivencia de la comunidad te hace reflexionar sobre ti mismo, sobre uno mismo, sobre tu propio cuerpo, sobre tus decisiones, porque todo el tiempo está de que afectas a alguien más, afectas a algo más y tienes que dejar de hacer o hacer para poder seguir en este entorno. Sí, de hecho me hiciste recordar ahí la historia de Nietzsche, Ujú. sí, que se menciona, ¿no? Que él no creía en Dios justamente por esa incongruencia, ¿no? Porque por un lado sus padres le estaban inculcando algo, pero él estaba recibiendo algo diferente de la familia. Mm, Entonces desde ahí, él decidió, con todo esto, pues vemos claramente que cuando hablamos de sacrificio, tenemos esa capacidad de elegir. Sí, y nosotros elegir. sabríamos hasta qué punto estamos ante el dolor. Sí, no, pero pues, este tema es muy Da para amplio mucho. y aún así todo lleva a la religión en este tema. Es muy, muy resaltado. Y para mí me queda muy, muy en claro que es un tema que siempre va a conllevar a la personalidad de cada uno, ¿no? El conocimiento de cada uno, la interpretación de cada uno, pero aún así todo eso va a tener tiene un impacto histórico, un impacto de conocimiento y que estamos ubicados donde estemos ubicados es muy importante para este concepto, porque obviamente en Europa va a tener una amplitud diferente, en, en México tiene una amplitud diferente, en Estados Unidos tiene una amplitud diferente, porque hay diferentes sacrificios de esas comunidades o de esos países. Y es importante reflexionar acerca de eso, que hay que ver más allá de nuestro entorno cómo es el sacrificio de ese algo.
Y pues no sé si tengan alguna pregunta en el público. Saben que pueden buscarnos en redes sociales como difusiones dosis filosóficas, y pueden seguir a Radio WAPS en Facebook, en Comunicación Radio WAPS. Instagram de dosis filosóficas es dosis.filosóficas. El de Radio WAPS es Radio WAPS Oficial. También pueden escribir algunas preguntas de este y otros programas en radiowaps@gmail.com. Para mí fue un honor que estuvieran aquí, muy bienvenidas, y muchas gracias a todos por estar en este programa. No sé si quieran decir algo para despedirse en su primer programa. ¿Cómo se sienten? Pues muy bien, gracias por la invitación, maestra Arely, le mando un saludo. Bueno, por mi parte, pues es un buen inicio para este tema, pues me estoy incorporando, ya más adelante, pues se verá si sigo o no. Sí, por lo pronto, muchas gracias. De igual forma, muy agradecida, muy cómoda, muy contenta y me encantó platicar con ustedes en otro plano y en otro escenario. Y pues feliz de la vida y gracias por habernos acompañado y escuchado sobre todo. Sí, igual yo, muy agradecida de que hayan venido. Ojalá y sigan en este programa, porque la verdad es un programa que se va enriqueciendo con los años. Ha crecido mucho en muy poco tiempo, y pues la comunidad, aunque sea muy poca, es muy buena. Y nosotros estamos agradecidos de que se pueda tener este programa y que estén cada vez más participantes, porque la verdad agradecemos mucho que estén cada vez más incluidos en esta comunidad pequeñita de dosis filosóficas. Es muy linda. Arely es la encargada con los nuevos encargados de este programa, y pues tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Porque sacrificamos nuestras horas por hacer felices a otras personas en dosis filosóficas, y es un placer sacrificar. Bueno, normalmente nosotros en dosis estamos más en comunidad. Esperemos que nos escuchen en la radio, nos escuchen en Facebook. Estamos muy abiertos a las preguntas, estamos abiertos a cualquier comentario. Nosotros los checamos, les respondemos con mucho gusto. No hay ningún problema, en ninguna pregunta es mala, y estaríamos muy honrados de que nos pregunten cualquier cosa. Es muy interesante, y también si quieren algún tema en general, nos pueden escribir a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, y con mucho gusto les tomaremos en cuenta. Yo soy Michelle Dávila. Mónica Astorga, mucho gusto. Y Lilia Rocío, mucho gusto. Y esto es Dosis Filosóficas.